Qué belleza. No había empezado la grabación, pero bueno. Entonces, no sé si haya más dudas con respecto al tema ¿de qué? De, de la prueba de la etapa práctica. Profe, ¿cuándo Señora, hacemos lo de los papeles para que nos explique cómo mira, llenarlos? toca ¿O esperar toca lo que esperar a que le den los nuevos toca lineamientos? esperar, sí señora, toca esperar a los nuevos lineamientos para el tema de cómo va a quedar la etapa práctica, porque la guía orientadora solamente salió para el proceso de formación y quedó como en veremos la etapa práctica. Se supone que en el transcurso de este mes nos van a dar los, digamos, como los lineamientos finales digamos, sobre todo el tema de la actualización del formato de bitácora, que ese sí es inminente. Entonces, tan pronto nos den los lineamientos claros, yo por eso, digamos que de pronto varios me han preguntado que cómo hacen para diligenciar los formatos. Hay formatos que son supremamente fáciles de diligenciar, pero sin embargo, yo sí quisiera que hiciéramos el ejercicio conjuntamente para que, pues obviamente, cada uno lo diligencie con sus datos personales, pero que efectivamente nos sirva para que todo lo hagamos a la vez y puedan empezar su etapa práctica todos al tiempo. Yo sé que es difícil, porque todos, obviamente, la mayoría de ustedes están, digamos, como a la expectativa de poder desarrollar su etapa práctica de forma remunerada. Pero hay que ser honestos y que, digamos, en ese caso es muy complejo poderlo realizar porque pues la oferta laboral para este tipo de formación no es fácil de conseguir. Entonces, por ese lado, pues toca esperar a ver cómo sale. Si ustedes ingresan, por ejemplo, desde el año pasado, yo les dejé todo lo que tiene que ver eh, con el tema de los documentos. Entonces aquí está etapa productiva, yo les dejé cargados todos los documentos, entonces aquí creo que eso lo hicimos en una sesión donde decía que ahí estaban cada documento, entonces está la socialización de la etapa productiva, el instructivo SBGA, esto es para el tema de contrato de aprendizaje, este es el formato de planeación y seguimiento, formato de bitácora que es el que está pendiente de aprobar y el formato de selección y modificación, que son los dos primeros que nosotros vamos a diligenciar. Miento, es el formato de solicitud de etapa práctica, que es un formato especial en donde nosotros lo diligenciamos y efectivamente es el que vamos a pasar cuando ya tengamos definido qué es lo que vamos a hacer. Ese creo que lo vimos el año pasado. No, ese no es difícil de diligenciar, pero yo quiero esperar a que efectivamente ya tengamos un lineamiento claro sobre cómo va a ser el tema de la etapa práctica y si va a haber alguna variación a lo que se venía manejando el año pasado. Porque es que no sacamos nada con coger y solicitarlo y de pronto que nos cambien las condiciones o así sea una coma y ya no dice esto, sino dice esto y ya perdemos el trabajo hecho. Entonces, yo prefiero que esperemos un poquitico más. Yo creo que ya para a finales de este mes, si no sale la semana entrante, saldrá a finales de febrero, porque es que ya es inminente que todos los grupos, digamos que están para iniciar etapa práctica, hubo muchos grupos que terminaron en diciembre, entonces aquí dice información general, programa de formación, animación digital, número de la ficha, nombre del aprendiz, identificación, fecha de nacimiento, teléfono, email. Y información del ente conformador es para cuando, pues obviamente va a haber un contrato de aprendizaje, un vínculo laboral o un apoyo a una unidad familiar. El ente conformador sería la persona que lo va a contratar a uno puntualmente. Y aquí dice, seleccionar la alternativa de etapa práctica. Entonces aquí hay las diferentes etapas, digamos, están las diferentes opciones. Ya yo, acá que es que me está entrando retorno de Natalia. Entonces aquí tiene las diferentes alternativas de etapa productiva. Entonces está apoyo a una institución estatal, territorial, ONG, entidad sin ánimo de lucro. Entonces aquí, ¿qué dice? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Copia del acta de inicio de contrato. Esto es cuando van a hacer una pasantía en una entidad oficial, por ejemplo, una alcaldía y demás, lo que quiera hacer Nicole. Si Nicole finalmente encuentra un proyecto que van a desarrollar en esta área, pues ella va a tener que adjuntar copia del acta de inicio y copia de la afiliación a ARL, porque esa entidad le tiene que brindar la ARL.
Si es una pasantía o una asesoría a pymes, una copia de acta de inicio de contrato, igual que estas dos son iguales porque son tipos pasantías. El vínculo laboral o contractual, esto aplica para lo que es contrato de aprendizaje y vínculo laboral, que es una copia del acta de inicio o contrato, lo mismo, y la copia de la afiliación a la ARE. Pero aquí estamos en los dos que supuestamente, entonces aquí se debe marcar selección. Uno selecciona acá con una X y dice, voy a realizar una participación en un proyecto productivo SENA. Entonces, ¿qué deben adjuntar? La copia de la cédula de ustedes al 150% y una copia de afiliación de la EPS SISBEN en estado activo. No importa que sea como cotizante o como beneficiario, pero que esté afiliado a una EPS en sistema en estado activo, que está activo en este momento. ¿Qué pasa? Aquí no aparece la afiliación a la ARL porque para estos dos casos el SENA, como estudiantes de aprendices del SENA, les va a vincular a una ARL durante ese proceso de etapa práctica. Eso no lo hacen ustedes, lo va a hacer el SENA. Y el apoyo a la unidad productiva familiar es, pues, esta participación o proyecto productivo es del que estamos hablando, de crear una empresa, una agencia o por una productora de animación 2D o animación digital y solamente les pide la copia de la cédula. ¿Se acuerda que les había dicho que eso no requería ninguna formalidad? Y el apoyo a una unidad familiar sí es otra cuestión, porque es que resulta, a pesar de que los documentos sean los mismos, la copia de la cédula ampliada al 150 y la copia de afiliación a la EPS, resulta que esa sí les va a exigir a ustedes que haya el apoyo a unidad familiar es de una empresa que ya esté constituida y que efectivamente esté constituida legalmente, porque pues obviamente ahí ya va a haber como una especie de subordinación a esa empresa a pesar de que sea una unidad familiar. Y está el otro, que es la monitoría que desarrolla actividades de afines a la programación, pero la monitoría aplica solamente para temas de presencialidad, no está habilitada para la monitoría que es. Hay aprendices que se destacan mucho en un área o en una, digamos, en una formación. Por ejemplo, esto se da mucho para todo lo que tiene que ver con el tema de todo lo que son las áreas administrativas y financieras. Entonces hay un aprendiz que se destaca dentro de su formación y el SENA tiene algunas vacantes, digamos, o no vacantes, apoyos. Entonces resulta que el departamento de planeación requiere una persona que se dedique a todo lo que es, no sé, todo lo que es apoyo al tema de área financiera y administrativa, entonces le ofrece una monitoría que no es remunerada, pero que sí le va a servir para que cumpla con esta etapa práctica, pero esas monitorías son solamente en la presencialidad. Entonces, aquí dice, nota la alternativa seleccionada por el aprendiz debe cumplir con un mínimo de 42 horas semanales. Eso es un área, digamos que eso es lo que tendrían que dedicarle ustedes semanalmente a cualquiera de estas alternativas. Si es contrato, lo que sea, apoyo a la unidad familiar o proyecto productivo, tienen que destinar 42 horas, entre comillas, semanales, sobre todo para el tema de contratación. Porque pues uno, digamos, ya como independiente, pues no va, digamos, a tener que demostrar esas horas. Dice, ¿qué actividades van a desarrollar el aprendiz durante esa etapa electiva? Entonces, aquí es donde ustedes tienen que relacionar qué actividades va a desarrollar el aprendiz durante esa etapa. Entonces, por ejemplo, Sabino que ya tiene claro. Entonces, en la actividad número 1, tiene que mirar en dónde estaban ubicados. Por ejemplo, él me decía, no, es que yo ya tengo planeado que yo voy a hacer las actividades de creación de bocetos. La creación de bocetos, ¿a qué competencia estaba asociado? Ustedes se tienen que devolver y mirar en qué momento o en qué competencia fue que crearon los bocetos. Eso ahí en la plataforma está. De hecho, ustedes lo pueden consultar. No sé si de pronto ahorita creo que está deshabilitada toda esa parte, pero ustedes me imagino que guardan todos sus archivos del tema de la formación por carpeta. No sé cómo lo manejará cada uno, pero ustedes tienen que remitirse a cuál era la actividad puntual o la competencia que les requería a ustedes creación de bocetos. Entonces, eso está más o menos creo que en la guía de formación número 5, si no estoy mal. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Lo primero que tiene que hacer es desde el principio, es por ejemplo, crear el guión técnico, crear el guión literario. Si va a crear, de eso depende de lo que vaya a hacer. Por ejemplo, como Sabino dice que va a hacer, digamos, lo que tiene que ver con en clases de portugués.
por medio de sus herramientas. Entonces, pues él me imagino que creará un guión literario. Entonces, las primeras actividades, ¿cuál va a ser? Pues las actividades iniciales con las que ustedes iniciaron. Crear un storyboard, crear un animatic, crear, digamos, los bocetos de los personajes, los fondos, los props. Ya empezar el tema del rigging, empezar efectos. Todas esas actividades las van consignando acá en estos 8 puntos porque esas son las que ustedes plantean y ustedes dicen cómo las van a hacer durante ese tipo de, digamos, tiempo de formación, de ejecución de la práctica. Ahora, cada competencia, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que cada competencia o cada guía de aprendizaje tenía unas evidencias? Entonces, acá se plantean las competencias, pero dice, deben estar relacionadas con las competencias del programa de formación. O sea que entonces nos vamos a remitir atrás y vamos a buscar a qué competencia correspondía elaborar los bocetos de los personajes, fondos y props. Entonces puede ser, ustedes pueden utilizar estos 8 campos como pueden utilizar 4 nomás. No es, digamos, una camisa de fuerza. Lo ideal es que, pues, después de que tengan estas actividades, y acuérdense cuántas evidencias teníamos nosotros. Por ejemplo, nosotros teníamos una evidencia para la creación de personajes, en donde creábamos 10 personajes, que creo que eran 10 personajes, me parece. Después teníamos otra actividad donde se seleccionaban uno de esos 10 personajes, uno de esos fondos, uno de esos props. Entonces, esas ya son evidencias, pero ustedes aquí las van a plantear en la bitácora como actividades para cumplir esta competencia. Entonces, por ejemplo, si esta competencia, por ejemplo, sea el rigging, un ejemplo, creación del rigging, entonces, ¿cuántas actividades tengo que yo llegar a cumplir para poder desarrollar este rigging? Yo puedo de pronto colocar 1 o 2 actividades acá, porque es que en animación digital y en general, en todo lo que tiene que ver con artes gráficas, hay cosas que se demoran mucho tiempo en hacer. ¿Cuánto nos demoramos nosotros para poder realizar el rigging? Como 2 meses, cuando teníamos que hablar de expresiones faciales, que el rigging, ¿cómo se llama? Cuando el despiece, luego el rigging, expresiones faciales, el lip sync, cada una de esas actividades sí pueden complementar el tema del rigging. O sea que yo puedo colocar acá rigging y puedo llenar de, digamos, tendría que tener por lo menos, se supone que en bitácora uno tiene que colocar mínimo 1 o 2 actividades mínimas por competencia. Eso lo vamos a ver más adelante, pero más o menos para que ustedes se den cuenta. Lo más importante es establecer estas actividades. Ya después, cuando tengamos el formato bitácora, vamos a ver qué, digamos, actividades cumplen con el cumplimiento de esta competencia. Es muy similar a lo que hacíamos. Entonces, para poder aprobar la competencia, teníamos que enviar unas evidencias. Si enviábamos 2 evidencias, 3 evidencias para completar esa competencia, pues está aprobada. Y eso es lo que nosotros planteamos en la bitácora. Las actividades. Y en el formato 023, las actividades o competencias, digo, las competencias. Y en la bitácora, las actividades. Entonces dice acá, nota 1, el coformador establece el interés de vincular en etapa productiva al aprendiz relacionado a la empresa o entidad que se compromete a designar. El coformador de la etapa práctica con vínculo laboral, contrato de prestación de servicios, pasantía y entidad pública deberá garantizar el pago de ARL. Digamos, en el coformador en etapa práctica vínculo laboral. El aprendiz no puede iniciar el desarrollo de etapa productiva en ninguna modalidad sin tener asegurado el valor del pago de la ARL. ¿Por qué? Pues obviamente si le llega a pasar algo, pues es un problema para el SENA. En modalidades de proyecto productivo SENA y apoyo a unidad familiar, lo que les decía, el SENA apoyará el pago de la ARL. Eso se hace cuando ya ustedes tienen claro qué es lo que van a hacer. Si, por ejemplo, van a hacer etapa, proyecto productivo y apoyo, proyecto productivo, acá solamente va a ir la firma de ustedes y ya, con este documento lo enviamos a coordinación y en coordinación tenemos que obviamente diligenciar otro formato que es la selección de etapa productiva, que creo que no está acá, yo no sé si lo vi por acá, no me acuerdo. Es un formato en Excel en donde cada aprendiz selecciona la etapa productiva que va a desarrollar. Vamos a ver si está acá, no me acuerdo si yo lo coloqué acá. Creo que es este formato de selección. Vamos a mirar. Formato de selección y o modificación de la etapa de la alternativa. Creo que es este, sí. Formato de selección y o. Entonces aquí vamos a ver, este es un de Word, si este es. Entonces aquí va a figurar los datos. Estos 2 documentos son los primeros que tenemos que enviar. Este, formato de solicitud de etapa práctica, cuando ya los tengamos, entonces los enviamos los 2
y el centro nos va a autorizar el inicio de la etapa productiva y va, obviamente, si va a desarrollar proyecto productivo o apoyo a la unidad familiar, los va a vincular a la DRL para cumplir con ese ítem que dice acá, en donde nos decía que el número 3, en las modalidades del proyecto productivo SENA y apoyo a unidad familiar, el SENA apoyará el pago de la DRL al aprendiz. O sea que ustedes, el SENA los va a inscribir a ustedes. Entonces, es esencialmente los dos documentos que tenemos que empezar a diligenciar para, ya cuando el SENA nos apruebe, ahí sí tenemos que diligenciar el otro formato que se llama planeamiento y seguimiento, que es donde ya vamos a plantear las actividades que tienen que estar relacionadas o tienen que ser iguales a las que planteamos acá, a estas mismas. Entonces, allá vamos a decir qué es lo que vamos a hacer por cada una de las competencias, qué actividades vamos a desarrollar. Pues obviamente le queda a uno más fácil cuando es un proyecto productivo a cuando es un contrato de aprendizaje, aunque eso se tiene que estipular desde el principio con el coformador. El coformador es la persona que va a servir de jefe. En el tema de apoyo a unidad familiar, este formato sí tiene que estar firmado por el aprendiz y por la persona que lo va a evaluar a uno. Que la firma del coformador, así sea un apoyo a unidad familiar, es quién va a ser su jefe. Puede ser su esposo, puede ser su mamá, puede ser un hermano, que es el dueño de la empresa. Si entonces, digamos, alguno tiene alguna empresa que se dedica al tema de animación digital y la empresa requiere eso, pues entonces, pues obviamente va a realizar. Entonces, este formatico, este es el otro formato. Entonces, aquí dice el nombre del aprendiz, programa de formación, municipio de residencia, teléfono, cita. Entonces, dice acá, ítems a tener, seleccione la alternativa a ejecutar en etapa productiva. Entonces, marque con una X, ¿cuál es la que va a realizar? Entonces, proyecto productivo. Aquí está proyecto productivo, que es el que ustedes van a realizar solos, y este es el proyecto productivo, unidad productiva familiar. Entonces, uno selecciona acá. Antes de iniciar la etapa productiva, finalizando la etapa, marque con una X la alternativa con que le inicia la etapa productiva. Entonces, acá se va a marcar el mismo. Modificación. Si es una modificación es porque estaba, por ejemplo, una persona que entró a contrato de aprendizaje tiene que volver a enviar este formato, pero ya no va a decir que dice cuál es la que va a iniciar. Entonces, si por ejemplo yo estaba en contrato de aprendizaje, me voy a pasar a un proyecto productivo, entonces voy a marcar acá que voy a ejecutar la alternativa de desarrollo, así haya tenido contrato de aprendizaje, marco acá con una X, digo, esta es la que voy a desarrollar ahora. Dice, antes de iniciar la etapa productiva, finalizando la etapa productiva, entonces aquí me va a preguntar que cuál voy a desarrollar. Marco esta misma, me dice, cuando es modificación, la voy a colocar acá. Entonces, si me paso el contrato de aprendizaje, me voy a pasar al proyecto productivo, pero eso lo vamos a hacer ya, digamos, ya cuando tengamos todos diligenciado el tema. Este formato también está de pronto sujeto a cambio, entonces aquí dice el nombre del aprendiz, firma el aprendiz, nombre del coordinador académico y firma el coordinador académico. Esto ya es cuando, digamos, este es el documento que nos devuelven a nosotros ya autorizando la etapa, el inicio de la etapa productiva. Entonces, esos son los únicos dos formatos que nosotros tenemos que diligenciar para iniciar la etapa productiva. Este donde está la información general, por mi formato de solicitud de aprobación alternativa a prueba, etapa productiva, y este formato en Excel donde ya nos dice específicamente qué es lo que nosotros vamos a hacer, y ese es el que tiene que traer el visto bueno de la coordinación. Esos son los dos únicos documentos para iniciar etapa productiva. ¿Queda claro o hay alguna duda? Lady. Lady, ¿tienes alguna pregunta? Luisa. Sí, profe, yo sí tengo como varias inquietudes. Señora. Con respecto a los documentos, pues mi opción A es completamente buscar un contrato de aprendizaje aquí en Bogotá. Ok. ¿Alguno de estos dos documentos que tú mostraste, yo los tengo que diligenciar, alguno de los dos? Claro. Todos tienen que diligenciar estos dos documentos. Todos tienen que diligenciar. Esos son los documentos básicos para poder iniciar etapa práctica. Sin esos documentos nosotros no podemos iniciar etapa práctica. Eso los tienes que Y diligenciar en estos, contrato de aprendizaje o lo que sea. Por eso es que te da las opciones ahí.
Digamos que ¿Y aquí, esos dos documentos, en qué momento los envío o cuándo, dónde están? cuando ya tienes aprobada, por ejemplo, si tú, por ejemplo, consigues un contrato de aprendizaje y ya definitivamente está definido que ellos te van a dar contrato de aprendizaje, inmediatamente tenemos que diligenciar estos dos formatos. El formato de solicitud de etapa práctica y el selección selección o modificación alternativa de etapa práctica. Esos dos documentos los tenemos que diligenciar. Ya cuando el SENA verifique que efectivamente tú ya tienes un contrato de aprendizaje, porque en aprendizaje se supondría que tú tendrías que haber aplicado y allá te tuvieron que haber aceptado, entonces ya hay un compromiso de palabra, entonces el SENA va a decir, ok, ella ya tiene contrato de aprendizaje. Entonces aquí dice, mira, seleccionar la alternativa de etapa productiva y aquí está. Vínculo laboral o contractual. Este es para contrato de aprendizaje. Pero solamente hasta cuando te aprueban, digamos, o consigues una empresa que efectivamente hay una, digamos, una aprobación verbal, ya hay digamos, un acuerdo verbal, entonces ahí sí diligenciamos los documentos y dentro de cada aprendizaje tú vas a poder aplicar. No sé la verdad cómo se maneja cada aprendizaje porque yo nunca estuve inscrito, pero nunca lo utilicé. Entonces no sé si efectivamente la empresa, para eso hay una guía en esa ayuna en donde dice efectivamente cómo se realiza ese proceso. Vamos a mirar aquí, digamos, vamos a salir. Eso está, digamos, eso lo pueden mirar cualquiera de ustedes. Ahí hay digamos, como un protocolo en el cual ustedes, entonces aquí dice comunidad de aprendices, y ahí viene especificado cómo viene el contrato de aprendizaje, cómo se hace todo el proceso. Entonces sería importante que cada uno se apoyara sobre estos materiales. Aquí hay uno que dice etapa práctica, vamos a ver si está disponible. Entonces aquí está evidencias, foros, configurar. Entonces, cómo consultar calificaciones, cómo ingreso. Venga a ver, esto aquí tenía, ¿dónde está? Yo había visto por acá, etapa práctica. Foros, ingresar a la plataforma, recorrido de plataforma, instructivos. Yo estoy seguro que aquí hay algo titulada Comunidad Campesina. Es que ahorita no han habilitado hartas cosas. Evaluación, Sayuna, programación, instructor, la contraseña. Voy a mirar, es que no estoy seguro si saca o es en la otra plataforma que se maneja. Venga a ver, yo voy a mirar. Que no me acuerdo cómo es que se llama la otra. Ay, madre, se me olvidó el nombre de esa plataforma. En donde aparece todos los instructivos. Voy a ver si la puedo descargar y se las envío para que ustedes sepan cómo efectivamente se realiza el proceso. Yo pensé que estaba acá y no está. No lo veo. ¿Cómo participar en foros? Estos son videotips, preguntas, pero no aparece nada de etapa práctica. Se me hace raro. Eso ya estaba habilitado. Titulada. No, esto son oferta académica. ¿Qué es adecuación? Pregunta. Lady también me estaba haciendo una pregunta. Creo que tenía la mano levantada. Déjame yo verifico porque ya hay un instructivo para cómo es el protocolo para el tema de formación, de contrato de aprendizaje. Ahora no sé si lo están actualizando y por eso no está, pero estoy seguro que aquí había uno. Yo lo había visto. No sé si lo tengo Ok. descargado el antiguo. ¿Listo? Pero déjame yo Profe, averiguo bien. entonces Señora. en este preciso momento no se diligencia nada. O sea, solamente cuando ya, digamos, No, la solamente la cuando otra ya, semana firmo contrato con una empresa y ahí de una tengo que diligenciar estos documentos y no es mandarlos. que firmes contrato, tienes un acuerdo verbal para iniciar tu etapa práctica, porque tú no puedes firmar contrato hasta que el centro te autorice. Hay que hacer claridad en eso, ¿listo? Tú tienes que primero pedir autorización al centro para que te contraten. Y para poder solicitar ese permiso tenemos que enviar esos documentos. ¿Sí me entiendes, Ok, más o menos? entonces digamos, porque varias veces me ocurrió, digamos que en las entrevistas y pues yo no sabía cómo contestar que si yo ya tenía como el aval del SENA y pues la verdad, Precisamente.
Entonces, ¿el proceso cuál es? Tan pronto tú tengas una oferta y pasas los filtros de esa oferta, que es que te citen a una entrevista, te hagan las pruebas que ellos se supongo que creo que harían. Entonces, tú inmediatamente y ellos te dicen, efectivamente, eres la candidata seleccionada. No sé cómo pasa, digamos, a nivel en la plataforma, si aparece contratado o si aparece, no sé cómo le dan, pues eso es algo muy similar a lo que pasa con la agencia pública de empleo. Digamos que, por ejemplo, en la agencia pública de empleo, uno, digamos que cuando uno se postula para alguna oferta, si la empresa lo selecciona, inmediatamente cambia de estado aspirante a cambio a, digamos, contratado. Es algo muy similar. Entonces, no sé a nivel de contrato de aprendizaje cómo aparece, porque yo nunca hice el proceso y nunca he estado, digamos, vinculado a algún proceso de algún aprendiz que tenga contrato de aprendizaje. Entonces, no sé, digamos, si tú aplicas a una vacante, te hacen el proceso, el filtro de contrato y ya te dicen, listo, la vamos a contratar. Entonces, ahí es donde tenemos que pasar. Tú dices, mira, yo ya tengo a dónde voy a trabajar. Pasamos los papeles. Se supone que digamos, el SENA o la coordinación digamos, del centro tiene que verificar que la empresa, pues obviamente cumpla con todos los requerimientos y demás, pero eso se tiene que hacer rápido para que tú no pierdas esa opción laboral. Y ya ellos cuando den respuesta que sí puedes empezar, entonces el SENA tiene que hacer una carta de presentación diciendo que tú cumpliste con la formación y estás digamos, en las condiciones para desarrollar la etapa productiva. Eso se llama una carta de presentación. Y ya cuando tengas esa autorización y firmado el documento en Excel, donde está la firma del coordinador, entonces ahí sí ya procedes a hacer tu contrato, porque antes no puedes firmar contrato. Eso no es de que, no, es que yo ya llegué a un acuerdo y ya puedo entrar a firmar y ya mañana firmo contrato. No, tú tienes que pedirle autorización al SENA para poder desarrollar esa etapa práctica, porque el SENA tiene que verificar efectivamente que cumpla esa empresa con todos los requerimientos de ley para que garantice tu etapa práctica. ¿Sí me hago entender? Según lo que entiendo, primero se hace un acuerdo verbal con la empresa. Sí, sí, Quedo que ya tú como te la digan seleccionada. exacto, que eres efectivamente la seleccionada. Ahí sí mandamos los papeles inmediatamente. Ese es el problema del Se contrato de mandan los aprendizaje. papeles, Sí, se mandan los papeles y ya posteriormente, si se verifica todo, si tengo la firma de, de la bueno, coordinación. de la coordinación, ya posteriormente ya puedo firmar el contrato laboral. Correcto. Sí, señora. Ok, y pues la otra duda sí la tengo también, que en algún momento creo que te comenté a ti que, que bueno, en alguna de estas ofertas me preguntaban cuáles eran mis funciones específicas y pues tú me dijiste que en los 6 meses tengo que entregar 12 actividades diferentes en cada bitácora. Sí, sí. Yo tengo todavía como, estoy un poquito perdida con la distribución de esas bitácoras. O sea, esas 12 actividades se refiere a 12 proyectos animados. No. Por eso les estaba diciendo ahorita lo que tiene que ver con las actividades. Las bitácoras, en las bitácoras ustedes van a incluir, ¿qué son las bitácoras? Son como las evidencias. Entonces tú vas a desarrollar digamos, por ejemplo, vas a desarrollar un producto que es la creación que te digo yo, tú tienes que crear un proyecto animado y te dicen que tiene que ser un proyecto de 1 minuto. Tú para poder llegar a ese minuto, mira nomás todo lo que tuviste que hacer para crear tu proyecto eh, SOS, ¿sí o no? Tuviste que cumplir con cierta cantidad de actividades. Una actividad fue crear un guión literario, que es decir, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer. El guión técnico es cómo lo voy a hacer. Después crear un storyboard y en el storyboard tienes que llenar varias actividades. Después tienes que hacer todo lo que es el diseño de los bocetos, lo que hablaba hace un rato Sabino. Después si vas a hacer todo el proyecto como tal de 1 minuto, tienes que contemplar cada una de las fases del proyecto de formación, en donde hubo una planeación, hubo una ejecución y hubo una evaluación. Y dentro de cada fase hay ciertas condiciones que tú tuviste que haber hecho. Entonces, por eso te digo, en la fase de planeación ustedes tuvieron que haber hecho, en la fase de análisis tuvieron que haber hecho el tema del guión literario, el guión técnico. En la fase de planeación tuvieron que haber creado el storyboard y el animatic, por ejemplo. Estoy haciendo 2 actividades más o menos por fase. Luego, en la fase de ejecución tuvieron que haber creado los personajes
y haberlos animado, y a la parte final, digamos que en lo que es la evaluación, pues que digamos no estaría tan incluida ahí, pero entonces, por ejemplo, tomemos una fase. Decimos que llegamos a la fase de ejecución y resulta que tú tuviste que crear unos personajes para ese proyecto animado de 1 minuto, tuviste que crear unos personajes. Por ejemplo, una actividad en una bitácora pudo haber sido presentar los bocetos de los personajes del tema animado. En la otra bitácora puedes colocar, se hizo el despiece de todos los personajes ya seleccionados. Luego, en otra bitácora, colocas, se realizó el rigging de cada uno de los personajes, fondos y props. En la siguiente bitácora, se realizó la animación y se le incluyeron los efectos visuales o efectos especiales, ¿sí? Eso es lo que se trata la bitácora. Como son 12 bitácoras, entonces tú puedes coger y distribuir, digamos, por ejemplo, si yo tuve que hacer 3 fases, análisis, planeación y ejecución, yo puedo decidir que voy a hacer 4 bitácoras por cada fase. Entonces, en las primeras 4 bitácoras voy a tener en cuenta que voy a hacer un guión literario, un guión técnico, y para el guión técnico tengo 2 actividades que las puedo distribuir en 2 bitácoras diferentes. Ahora, si tienes más actividades, las puedes incluir en una bitácora diferente. Yo no sé si me estoy haciendo entender, lo que pasa es que eso toca hacerlo es en la práctica para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Pero para eso sí nos Pues toca. básicamente entiendo entonces que en esas 12 bitácoras relativas, bueno, que se distribuyen en los 6 meses, digamos, en esos 6 meses puedo planear un solo proyecto animado y distribuir Sí, sus diferentes etapas exacto, de preproducción, producción, claro, postproducción en esas exacto. 12 bitácoras. Sí, señora. No es Ah, que ok. tengas que hacer 12 proyectos diferentes animados, no. Un proyecto animado y, digamos, el proyecto animado como tal es todo. Tengo que crear un video de 1 minuto para esta empresa o para mi proyecto personal. Por ejemplo, lo que va a hacer Sabino, que va a hacer unas clases de portugués. Entonces, él que va a crear unas clases, él define cuántas clases va a hacer. Si va a hacer una sola clase, por ejemplo, de 1 minuto, él tiene que abarcar todo lo que hace o lo que tiene que hacer dentro de ese formato de planeación y seguimiento, y dentro de las bitácoras va a describir cada una de las actividades que está haciendo para poder llevar a cabo todo ese proyecto de animación de 1 minuto. No es hacer las 12 animaciones diferentes, no, es un solo proyecto durante los 6 meses, porque es que tú sabes cuánto te gastaste haciendo tu proyecto SOS, como 6 meses, más o menos, yo creo que está más. Sí, un Imagínate, poco más. es un proceso de casi 2 años en los que estuvieron en una fase de análisis, una fase de planeación y ejecución. Eso son como casi 1 año y larguito. Pero entonces ustedes son los que plantean. Ahí no hay una camisa de fuerza en la que ustedes tienen que hacer lo mismo que hicieron en la formación, pero sí tomar ciertas actividades que hicieron durante la formación para poder llegar a ese producto final. No es que las hagan todas, pero ustedes tienen que seleccionar cuáles son las que van a hacer. Pero en su momento vamos a hacer un ejercicio para que ustedes más o menos lo entiendan cuando empiecen a llenar sus bitácoras, cuando ya ojalá, pues obviamente ya todos empiecen a la par. Yo sé que todos no van a empezar a la par porque si tú vas a esperar tu contrato de aprendizaje, puede que los que inicien proyecto productivo, pues obviamente van a arrancar primero. Y tú vas a de pronto seguir esperando que salga un proyecto o un contrato de aprendizaje. Yo por eso te decía, ten en cuenta una segunda opción para que si de pronto puedes empezar tu proyecto productivo o esperar definitivamente el contrato de aprendizaje, eso sí ya es decisión tuya. Nosotros no, digamos, no podemos influenciar al aprendiz a que haga una cosa que no quiere. Si tú quieres esperar tu contrato de aprendizaje, lo puedes hacer. Eso ya es decisión Pues, tuya. ¿Listo? pues, profe, digamos que yo tengo contemplado que si más o menos para mitad de este año no consigo un contrato de aprendizaje, pues opto por otra opción. Sí, claro, es lo mejor, claro. Sería una buena opción. Entonces, pues sí, pues esas eran mis dudas. Sí, es que a veces como Ok. que me preguntaban eso en las entrevistas y pues quedaba un poco perdida. No, no, ese es el proyecto, digamos, el protocolo. Ahora esperemos que salga la guía a ver cómo se va a manejar el tema de las autorizaciones y demás. O sea, por eso no quiero, así es como se venía manejando, esperemos que pues no, los cambios no van a ser tan puntuales. ¿Listo? Listo, profe, Nicole, gracias.
Nicole, ¿tienes alguna pregunta que tienes la mano levantada? Sí, profe, ya que estoy, o sea, Luisa estuvo hablando y mismo, o sea, el contrato de aprendizaje y la pasantía, como que tienen lo mismo lineamiento, entonces los documentos que pide para la solicitud los entregamos después, lo que es el contrato de iniciación y la afiliación a la AREL, o Por se entrega ejemplo, mismo con ese documento, no, porque no, tú no, no, dices que no no, podemos firmar. no, no, es que lo primero es, bueno, quiero que quede claro, ustedes no pueden iniciar ningún contrato sin autorización del SENA. Lo único que pueden iniciar, o sea, es que ni siquiera el proyecto productivo, todos tienen que enviar los documentos, los dos documentos que presenté en pantalla, que fue el tema de el formato de solicitud de etapa práctica, que es este formato en Word, que lo vimos ahorita y les especifique. Ustedes tienen que, por ejemplo, en el caso tuyo, que tú estás viendo a la alcaldía a ver si de pronto hay la posibilidad de un contrato en esa área. Entonces tú tienes que ir y efectivamente hablar pues con la persona que se requiera. ¿De qué municipio estamos hablando? Norte de Santander, ¿Qué ciudad? Cúcuta. Ah, Cúcuta. Entonces tú tienes que ir a averiguar a la alcaldía o si tienes de pronto pues alguna posibilidad de desarrollar esa actividad, de pronto pues Cúcuta puede tener algún rubro para poder participar en algún tipo de actividad de ese tipo. Entonces tú vas y averiguas y dices, no, es que mire, yo me vengo a presentar, yo tengo la posibilidad de un contrato quisiera saber si de pronto puedo desarrollar mi etapa práctica acá como pasante. Te van a decir, listo, mire, aquí hay un rubro o hay un contrato para desarrollar o para apoyar o para asesorar un proyecto de producción multimedia, audiovisual o de animación 2D o animación 3D, no sé, lo que haya. Entonces, tú dices, listo, yo soy aprendiz del SENA, estoy en etapa de formación. Si hay un acuerdo verbal en el que te digan, sí, pase la carta de presentación, ellos te dicen, tiene que pasarnos una carta de presentación del SENA en donde nos certifique que usted está en etapa digamos, en etapa práctica. Entonces, ahí sí cogemos y diligenciamos este formato y el formato de Excel que dice que creación, selección de etapa práctica, diligenciamos esos dos, los mandamos al SENA para que ellos nos den el aval y manden la carta de presentación como tú, como aprendiz. Solo hasta cuando el centro mande esa autorización, tú puedes empezar, digamos, como tal, digamos, ahí ya llegas allá y les dices, miren, lo que pasa es que yo ya tengo mi carta de presentación, ahora sí podemos suscribir un contrato. La alcaldía te tiene que garantizar, como es una pasantía, no va a ser remunerada. Eso lo tienes que tener en cuenta. Sí, eso es lógico. Sí, eso lo tienes que tener en cuenta que es una pasantía, no es remunerada. Entonces, tú vas a trabajar allá, vas a tener que cumplir con ciertas actividades que estén relacionadas con la formación. O sea, todo lo que tienes, tú no puedes ir a desarrollar actividades de archivo, ni de todera, ni de fotocopias, no, tienes que hacer las actividades propias de la formación, que es crear personajes, animarlos, colocarles efectos especiales y demás. Eso tiene que ser, eso es lo que tienen que quedar claro. No, que es que tengo una pasantía para ir a ayudar allá al departamento de medios audiovisuales o TICS, o que es ir a hacer unas encuestas. No, eso no tiene nada que ver con la formación. Por más de que esté en el área digamos, de creación de contenidos audiovisuales, no es lo que tú, digamos, te formaste. Entonces, eso es lo que tienen que dejar muy en claro. Eso pasó fue con Luisa. Y Luisa me decía, profe, pero es que me están pidiendo que yo sé de esto, pero es que no cumple con la formación en animación digital. Por eso es que uno cuando va a elegir una titulada en el SENA tiene que fijarse muy bien, porque una cosa es querer estudiar lo que uno quiere y saber si eso que quiere estudiar tiene campo de acción, porque si no, nada que hacer. Si yo no voy a hacer algo en lo cual me pueda desempeñar más adelante, pues voy a quedar varado porque no voy a poder hacer nada. Entonces, eso es lo que toca hacer. Ya cuando tengas tu carta de presentación, tú vas allá a la alcaldía y dices, mira, yo ya tengo, esta es mi carta de presentación, el SENA me avala que yo estoy en etapa práctica, entonces ahora sí podemos establecer un contrato. Entonces, ahí ya hablamos otra cosa. Ahora, los documentos para poder sentar esa esa vinculación, entonces aquí es donde dice que toca tener un acta de inicio para que, mira,
¿Cuáles son los documentos que para poder hacer esto? Y copia del acta de inicio o contrato y la copia de afiliación a la ARL. Entonces, ahí sí lo que hacemos es efectivamente pasar los documentos para que puedan dar inicio para que ellos expidan el inicio de la etapa práctica, te den el aval y ya puedas empezar a desarrollar tus actividades, y ahí sí diligencias el formato 023, ahí sí diligencias las bitácoras, semana de cada 15 días, con las actividades que tú planteaste desde el principio. Es eso. Ok, entonces pero igual esperemos a que establezcan los lineamientos claros de la etapa práctica que deben estar saliendo dentro de los próximos 15 días. ¿Listo? Las 2 próximas semanas. Gracias. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta, duda, sugerencia. ¿Ya todo queda claro, muchachos? Igual vamos a ir avanzando. La semana entrante posiblemente no nos reunamos, pues de pronto hasta dentro de 15. Tan pronto salga la actualización de todo lo que tiene que ver con etapa práctica, pues obviamente la vigilamos y miremos qué, digamos, viene nuevo, cómo vamos a manejar los formatos. Vamos a hacer una sesión en la que vamos a hacer un ejemplo puntual de cómo vamos a diligenciar todo lo que son actividades, ya lo vamos a aplicar, entonces vamos a mirar nuestra formación, qué fue lo que hicimos durante la formación, más o menos yo les he tratado de dar así como muy a grandes rasgos lo que va a hacer, miramos la plataforma, miramos qué actividades podemos sacar para creación de digamos, para la creación de un video de 1 minuto, un ejemplo puede ser eso, o si ya, por ejemplo, un caso puntual como el de Sabino, pues no sé cómo lo va a manejar, ya vamos a mirar como tal cómo se desarrolla o cómo se plantea la actividad. El plan es de que en marzo todos ojalá podamos pasar los documentos para solicitar etapa práctica, sea como proyecto productivo o como apoyo a unidad familiar. Porque pues obviamente Luisa, que si va apostando al contrato de aprendizaje, pues obviamente pues ya va a tener el conocimiento, pero le va a tocar esperar para iniciar su etapa práctica. Para que en marzo, por más tardar, mejor dicho, abril, ya estén desarrollando su etapa práctica, porque como les digo, entre más se demoren ustedes en iniciar, pues más se van a demorar en certificarse, porque igual después de que se termina la certificación, pues durante ese periodo van a hacer las pruebas TIT, entonces van a tener otro documento, el documento que finalmente les va a permitir certificarse. Cosa de que ustedes terminen su etapa práctica, pasen los documentos, la comprobante, la finalización de etapa práctica, el aval del instructor en etapa práctica, tienen sus pruebas TIT, tienen todo el resto de documentos que solicitan, entonces se pasa y más o menos en unos 15 a 20 días se están certificando, o máximo un mes, para que puedan concluir este año ya certificados, porque imagínense, si arrancamos en marzo etapa práctica o arrancamos por máximo en abril, entonces abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre terminaría en etapa práctica, documentos noviembre y certificación en diciembre. Entonces, prácticamente este año, empezando ahorita en marzo o en abril. Entonces, es para que, ahora sí, que yo, bueno, Luisa en el caso puntual, ella no se estaría, digamos, certificando a final de año, sino que si espera a que le salga, o a menos de que le saliera algo rápido, pues entonces, por ejemplo, que le saliera en junio, pues ya sería julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y ya pasaría papeles en el otro año y la certificación le saldría más o menos por allá en febrero, marzo, creería marzo, por allá, porque los dos primeros, el primer mes es prácticamente, digamos, perdido. Entonces ya no se, digamos, se certificaría con el grupo, entonces en general, pero pues cada aprendiz es una dinámica diferente, cada uno se certifica, aquí no se certifica todo el mundo en grupo, sino se certifica uno por uno, eso normalmente pasa. En mi grupo todos nos certificamos, yo fui el segundo que me certifiqué, hice etapa práctica. El primero que le comentaba que le avalaron su experiencia en la empresa como de vinculación laboral, se graduó de primeras apenas terminamos la fase lectiva. Yo pasé, y yo fui el que apenas terminé, yo terminé en diciembre mi formación etapa lectiva y me gradué en agosto, o me certifiqué en agosto, porque yo terminé mis 6 meses en julio, pasé papeles y a los 15 días ya me tenía mi certificado. Yo me certifiqué un 22 de agosto y había pasado papeles como para el 15 de julio, más o menos. Yo había terminado en mayo, finales de mayo. Entonces siempre me demoré un placito de tiempo, ya tenía mis pruebas TIT, entonces pues no hay problema.
Desde que uno tenga las pruebas TIT, se puede certificar en bombas y tener pues obviamente la etapa práctica. Entonces, el plan es poder iniciar. Sé que de pronto muchos hubieran querido iniciar en diciembre, imposible, porque no había instructor, porque los trámites se alargan por el tema de contratación. Los primeros 15 días en el SENA no hay prácticamente, no, digamos, no hay funcionarios, sino los de planta, pues no van a ponerse a mirar, pues la verdad, el tema de las formaciones. Entonces, hasta que no contraten los instructores, que son los que hacen el seguimiento, pues ni modo de empezar. Ya iniciamos contrato, iniciamos el lunes formación con ustedes ya. Entonces, vamos a aprovechar estos 15 días para que ustedes se definan qué es lo que van a hacer finalmente como etapa práctica. Y ya de ahí para adelante, vamos a ver quiénes empiezan etapa práctica en marzo, quiénes en abril, de pronto algunos en mayo, de pronto otros en junio, pero el plan es que todos terminen este año. Eso sería lo más primordial para que, pues obviamente, porque si ustedes le dan largas y largas y largas y largas, pues obviamente se van a demorar mucho tiempo. Y acuérdense que hay un plazo máximo de año y medio para conseguir etapa práctica, porque los otros 6 meses son de ejecución de la etapa práctica. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y el tiempo, miren, pasa así. El que no se avispe a hacer esto ahorita, después le pierde interés, dice, ay no, ya no conseguí nada, o ya no voy a empezar proyecto productivo. Y hay una cosa que es, digamos, de cierta manera desmotivante, y yo lo certifico. Y es que lo ideal sería que todos se certificaran al mismo tiempo, porque después, si pasan, por ejemplo, 6 meses y ya uno empieza a ver que otros están certificando ya y uno no consigue etapa práctica, no, güey madre, eso es duro para aceptarlo y decir, hola, yo me quedé y no lo hice. Es como el cuando uno está en la universidad y todo el mundo se va graduando y uno sigue repitiendo, repitiendo algunos semestre o algo, es desmotivante hasta que llega un momento en que uno dice, ay, no, yo ya no quiero saber nada más de eso, no fui capaz o no conseguí dónde desarrollarla. Por eso es que el proyecto productivo es una muy buena opción, pero pues yo entiendo que pues no todos están, digamos, con la misma intención de hacerlo. Entonces, ahí están puestas las herramientas, cada uno decide qué es lo que hace, qué es lo que va, digamos, cuál es lo que más les conviene, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Tan pronto me den respuesta de la nueva guía orientadora de la etapa práctica, yo les comunico, planeamos una reunión sincrónica para diligenciar formatos, que posiblemente puede ser dentro de 15 días. Dentro de 15 días estaría, yo espero que en estas 2 semanas salga. Dentro de 15 días estaríamos entre el 24 y 28. Si de pronto no nos alcanzamos a reunir durante esa última semana porque no salió o porque nos están dando instrucción sobre eso, si sale la semana entrante, perfecto. Pero si sale durante la última semana, nos reuniríamos en la primera semana de marzo, ¿listo? Para socializar los cambios, hacer un ejercicio de cómo llenar los formatos, sobre todo, y cómo se llenan los formatos 023 y el formato de planeación y seguimiento, ¿listo? Esperemos primero, yo no quiero que nos apresuremos, sobre todo por el tema de que pueden haber cambios y vamos a perder el impulso, o sea, vamos a perder lo que hayamos hecho hasta ahora. Porque si ya hay formatos nuevos, no nos los van a volver y nos va a tocar volver a hacer eso es un reproceso. Entonces, esperemos más bien tengamos un gotico de presencia. Yo sé que, por ejemplo, hay varios que quieren ya empezar su etapa práctica, en los que tienen claro qué es lo que van a hacer, como Sabino, de pronto Natalia, que han sido, digamos, las personas que más han estado ahí como preguntándome sobre el tema de etapa práctica. Lady también, obviamente, quiere hacer su tema. Luisa, pero Luisa está sujeta a su tema de contrato de aprendizaje. Entonces, esperemos, digamos, las cosas con calma, pero cuando lo hagamos bien y lo hagamos bien todos, para que no vayamos a tener, digamos, como ahí problemas para la aceptación, la autorización de la etapa práctica. ¿Listo? De resto no me queda más sino darles gracias, pues ya hicimos el ejercicio, lamentablemente no grabé la primera parte de la formación del día de hoy, que era se me olvidó poner a grabar, la falta de la costumbre ya, se me olvidó poner a grabar, digamos, la socialización del reglamento. Igual tengo que hacer el ejercicio con otros aprendices de las otras fichas que ya están que ellos se les aplica más por el tema de la formación. Entonces, tan pronto grabe con ellos, les comparto en el grupo para que tengan, digamos, los que no pudieron ver
la clase el día de hoy o la sesión sincrónica para que puedan ver de qué hablamos en eso. Afortunadamente que, digamos, alcancé a grabar la última hora, que fue pues ya como temas de propiamente el tema de etapa práctica, se aclararon varias dudas, miramos los formatos, les expliqué por qué nos podíamos adelantar en este momento. Entonces, tan pronto tenga la grabación la próxima semana de una de las sesiones de los otros grupos con el tema del reglamento, entonces se las comparto para que los compañeros que no lo pudieron hacer y que pues no aparece en el video, pues lo puedan ver de qué se trata la actualización del reglamento. Ya para terminar, pues me alegra mucho volverlos a ver, me alegra mucho que hayan asistido como siempre. Hay varios que pertenecen al grupo que no asistieron, así que recuerden, está Sergio, no está, ¿qué más me recuerdo? No está Alejandra, Osorio, Heidi, no asistió. ¿Quién más que yo me acuerde que de pronto no asistió? Son 12 en total y los 3 de la ficha de animación digital para gemela de ustedes que no asistió ninguno. Entonces, pues Dios quiera que no se vayan a colgar en el tema de etapa práctica más de lo que llevan, porque ya llevan 6 meses prácticamente y no han definido etapa práctica. Eso es lo que me refiero, que no hay que dejar pasar mucho tiempo porque si no se pierde el interés completamente. Entonces, detrás de esto les doy muchas gracias por haber asistido a esta sesión. Estuvo un poquitico extensa, pero pues valió la pena aclarar varios temas que tenemos ahí como en duda. Nos vemos dentro de unos 15 días, si Dios lo permite. De pronto, si allá salió la guía, entonces les comparto y los citamos para una nueva sesión y hacemos el ejercicio, si no lo dejamos para la primera semana de marzo, que ya tengamos algo ya bien fijo, ¿listo? Les doy la bienvenida a este nuevo año de formación, espero que todos puedan cumplir con lo que tienen estipulado para este año y nos vemos dentro de 15 días, si Dios lo permite. Un abrazo para todos, bendiciones y estamos hablando. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches, compañeros. Gracias, profe, que tenga buena noche. Chao, gracias.